Al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 27 minutos. Oigan, qué indignación me ha dado escuchar esta sesión del Consejo Metropolitano en donde no hay respuestas, donde hay un caso grave de corrupción, de sobreprecio, pensando en un plato de chancho de hornado de $15, mientras en la ciudad, en el país, hay gente que hace un chanchito solidario para comprar medicinas, para salvar su vida, para aliviar su dolor, para brindarle al compañero que también padece. Esas son las realidades que nuestras autoridades no ven, mientras están pensando en alegrar a los funcionarios públicos para tenerlos contentos, que trabajen, cuando reciben buenos sueldos, sobre todo en el municipio de Quito, y atracarle a la ciudad de esa manera, pues no hace más que indignar a los ciudadanos que pagamos puntualmente nuestros impuestos y que demandamos los derechos de salud, por lo menos lo básico, ¿no? Pero hay pacientes en la ciudad y en el país que están pidiendo urgentemente que se atienda el problema del desabastecimiento de fármacos y otros insumos básicos como gasas en los hospitales de la red pública. Dirán, pero ¿qué tiene que ver lo del municipio con lo otro? No, me refiero al tema de cómo se gastan la plata. Cuando se requiere, por ejemplo, ayuda para decenas de ciudadanos que están en este problema del tema del desabastecimiento crítico en los hospitales. Está conmigo Gustavo Dávila, él es presidente de la Alianza Nacional por la Salud, que agrupa a más de 30 asociaciones de pacientes del Ecuador que exigieron el día de ayer al Estado acciones urgentes para resolver el problema de los fármacos. Gustavo, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. No, muchas gracias. En verdad esto se veía venir. El 2 de julio tuvimos una rueda de prensa y solicitamos al presidente de la República la declaratoria de emergencia, porque ya llevaban pacientes sin medicinas 3-4 meses hacia atrás, desde abril. Imagínese usted. Luego nos reunimos con el señor Lama, le dijimos el tema, que por favor el IES también se acoja y declare una emergencia. Dijo, no podemos hacerlo. Lama se negó, ¿no? No, se negó, ¿por qué? Porque hay corrupción y esto lo vamos a hacer compras centralizadas y todo con transparencia. Mire usted, pasó 2 meses luego y recién declaran el estado de emergencia. El mismo se acaba. ¿Quién perdían? Los pacientes. Tiempo, recursos, pero adicionalmente a ello, es el tema, ¿qué va a pasar? ¿Cómo sabemos cuánto se asignó para esta emergencia? ¿Cuánto realmente se ejecutó? ¿Cuánto falta? Estas son las cosas que a uno le pone a pensar en qué hacer. Y cuando uno no tiene medicamentos, ¿qué hace? El chanchito solidario. Compremos a $2 de plato, ¿para qué? Para comprar medicamentos. Y cosas tan fuertes como es lo que es la morfina, que en muchos casos al final de la vida y frente al dolor. ¿Y cómo se aguantan el dolor, digo yo, cuando no tienen estos medicamentos, cuando no tienen los recursos, cuando van a los hospitales y les dicen, no hay? Como si fuera fácil aguantarse un dolor como el que sienten los pacientes. Se aguantan estoicamente, se aguantan entre lágrimas, se aguantan entre esperanza. Y cuando escuchan una noticia, va a haber 250 millones que el BID va a asignar para el tema de medicamentos, de insumos, renace la esperanza, renace la ilusión. Sí, me va a pasar. Cuando ven las noticias, y usted ve, cargando en ese entonces al señor Lama, cartones de medicinas, dice, ojalá me llegue a mí. Y cuando van al hospital y no hay, se imagina el dolor, la frustración psicoemocional que y la ira, porque uno dice, ¿a dónde van? ¿A dónde envían? Es una ira contenida, que algún momento va a brotar. Algún rato brotaron en las elecciones. No se diga cuando nuevamente los pacientes comienzan a salir a las calles, comienzan a judicializar, porque es un derecho constitucional, la salud. Y más en el IES, porque estamos aportando mensualmente. Entonces, es una incertidumbre realmente, señor Higuera. Hay hospitales con solo el 60% de abastecimiento nacional, dice el doctor Paul Gárate, asesor legal de ANS, y quien dio declaraciones sobre las formas de asignar recursos y ejecutar los presupuestos asignados a la salud que se cumplan a favor de quienes solicitan sistemas efectivos en favor de los pacientes. Pues que el dolor no es solo de los pacientes, sino también de las familias, ¿no? Imagínese un padre, una madre,
un hermano, cómo sufren mirando a su familiar retorcerse del dolor. Y agreguémosle a eso, ya no es solo de la familia, sino también es de la comunidad, porque cuando usted tiene una comunidad unida, el cura, el párroco, el pastor, también siente ese dolor de sus feligreses, y esto se está ampliando. Es decir, va renaciendo una indignación, una impotencia, una rabia, y yo creo que es tiempo de ya poner orden en la casa. No es posible que reiterativamente los pacientes tengan que estar alzando la voz. No es posible que se juegue con la esperanza de vida, de salud. Yo creo que algo está... Y mucha gente ha perdido el sentido de la solidaridad. Digo, a veces escuchan, solo se viven quejando, solo el tema de los medicamentos, hasta que no caen en los hospitales con mala salud y empiezan a sentir el mismo dolor y la misma desesperación porque ya no hay. Esa es la diferencia, que la Alianza Nacional por la Salud, que agrupa más de 32 asociaciones, 37 asociaciones de pacientes con enfermedades raras, huérfanas, catastróficas, crónicas, trasplantados, gente con discapacidad y gente de la Academia del Derecho. Es gente que en verdad es propositiva. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros planteamos el tema del RUER, el Registro Único de Enfermedades Raras. Ya. En la época del anterior ministro, el doctor José Ruales, se aprobó hasta con acuerdo ministerial, se inició y eso ha quedado en el limbo 2 años. Hemos propuesto la discapacidad orgánica, aquellas personas que usted no ve que no tiene una pierna, un ojo, no, que internamente tienen una discapacidad generada por las secuelas por tal o cual diagnóstico de enfermedad rara especialmente. Imagínense, y todavía eso está, ni siquiera el manual de discapacidad tiene las firmas, está aprobado, cosa que ya va más de 7 meses atrás. Es decir, nosotros proponemos, cuando el doctor Terán habla de separar el presupuesto para enfermedades de alto costo, tampoco se hace caso. Cuando proponemos que por favor se agilice el cuadro básico de medicamentos, tampoco. Es decir, no solo nos quejamos, sino también proponemos vías de solución. Y no los escuchan. Y no tenemos escucha. Entonces llega un momento que, ¿para qué dialogar? ¿Para qué sentarse? Si no va a haber una hoja de ruta y que se ejecute. ¿Por qué le digo esto? Si usted se reúne con un ministro, trabaja 4 meses, está muy bien, y ya se va el ministro, o sea que renuncie o le renuncien, volver a comenzar de cero. ¿Por qué tiene que manejarse el sistema de salud de esa manera antitécnica, a veces hasta política, cuando debería ser técnica, humanista, y eso no está ocurriendo? Yo quiero, Gustavo, que me cuente cómo, y que le cuente a mi audiencia, cómo hacen entre pacientes para solventar el dolor entre uno y otro. ¿A dónde hemos llegado? Hemos llegado en cierta parte a lo que es la sensibilidad, a lo que es la conciencia social. ¿Y qué es la conciencia social? Tu dolor también puede ser el mío, pero entre compañeros, entre pares. Es decir, yo tengo 30 pastillas, te falta, yo me quedo con 10 y toma, a los demás les reparte lo demás. Cuando a ti te dan la medicina, tú me devuelves. ¿Y si no regresa? Y si no llega, entra el dolor también. Número 2. Cuando una persona fallece, esos medicamentos, en algunos casos, la indignación, la rabia es botar, no quiere saber nada. Pero hoy hemos hecho un llamado a estas personas que donen y salven otras vidas. Claro, una llamada telefónica. Correcto. Tengo esta Creamos medicación. el banco de medicamentos oncológicos para ayudar a otras personas. ¿Y? Cuando le cambian de tratamiento, igualmente, ¿usted qué hace? Simplemente, a ver, me cambiaron, me sobran estos medicamentos, doy a otro. Pero después apareció, nos llamaron el ARSA, señores, están ustedes haciendo, si no tienen los permisos, no está bien, tienen que saber cómo almacenar, tienen que tener las mismas regulaciones que una farmacia pequeña, grande. Así que nos limitaron. Imagínense, les decíamos, pero si el Estado no cumple, dejen ¿por qué hacer, esa forma punitiva de llamar la atención? Así que tuvimos que idearnos ya no almacenar, sino directamente. Quien tiene, entrega y nosotros conectamos con el que necesita. Es decir, hay que crear formas, pero no debería ser así. Sin embargo, buscamos la forma de solucionar. Y algo que me duele a mí, le voy a decir personalmente, yo estoy en el área de cáncer con los chicos, cuando vienen a pedirle morfina, o sea, es una indignación, es un dolor. Vienen con lágrimas en los ojos, sí, retorciéndose del dolor. Es para el dolor. Yo tuve mi hijo, yo sé lo que es utilizar morfina cuando quitan un brazo, cuando tiene una cirugía, cuando al final de su vida. Y volver a ver a niños, adultos, impacto. En otros casos que nos llaman por teléfono, mandar a provincias, eso no está bien. O sea, y la morfina cuesta $2.50 un frasco. Entonces,
si en eso que es tan básico y es al final de la vida no hay, yo creo que es hora de, señor presidente, de rectificar. Y el presidente conoce estas realidades. Tiene una mamá que hacía campañas de salud, recorría, decía ella, en campaña todo el país, hemos atendido a mucha gente. ¿Y qué pasa hoy con el sistema de salud que ofrecieron cambiarlo? El mismo señor presidente, y este tema particularmente lo tomo con absoluto respeto a usted, presidente, y a su señora madre, tienen a su padre atendiéndose médicamente. Deben entender y comprender precisamente lo que sufre una familia y sobre todo el tema del dolor, ¿no? Que ya uno como padre ya no sabe qué hacer y qué decir, pues. Sí, yo creo que es importante que el señor presidente, los asesores, les lleven la noticia desde el dolor de los pacientes, desde las necesidades de los pacientes, porque hay tantas declaraciones que tenemos, estamos abastecidos al 92%, ya estamos en el 86%, y eso es jugar con la esperanza, con la emocionalidad de los pacientes que ya ven una posibilidad de tenerlo. Y creo que es importante el tema de sentarse en la mesa, trazar una hoja de ruta y decir, a ver, este tipo de medicamentos, por favor, ¿cuándo se va a adquirir? ¿Dónde se va a adquirir? Porque siempre vamos a reuniones y nos ofrecen, pero a la larga no se cumple. De ayer estaba el presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad y de la Alianza de Discapacidad. Imagínense, personas de tanto de las Fuerzas Armadas también, que están con discapacidad, y más de 1 año y medio casi no tienen las ayudas técnicas, su silla de ruedas, sus muletas, sus prótesis, y eso es doloroso. Estoy hablando de gente con discapacidad. ¿Y cuánto de todo esto es netamente desabastecimiento, inexistencia de estas herramientas como la silla de ruedas, las muletas? ¿Cuánto de eso es por falta de gestión o porque no me da la gana? Porque a veces sí hay ahí y nada más es tema de gestión, de que no quieren hacerlo, de mucho trámite. ¿Cuánto de eso hay? Nos hemos reunido con gerentes de los hospitales porque creamos los comités de pacientes para solucionar esto. Y en muchos casos nos dicen, no tengo el presupuesto o no me han asignado. Entonces es grave, es un tema de recursos. Yo creo que el problema de la salud es un tema de recursos. Así se lo diga que no. Porque si tiene el dinero, compre. Y está en emergencia. Pero no hay ni el dinero. Llegan 250 millones. Entonces, no se compra porque no se tiene. Así de directo. Y la otra cuestión que es importante es la mala gestión. De hecho, el tema de la corrupción. Pero la mala gestión, ¿por qué no se planifica con anticipación? ¿Por qué no se adquiere? Este es un llamado y en verdad al señor presidente y a las autoridades. Por favor, no más ofrecimientos vacíos. Yo creo que es hora de ya poner en orden la casa en el tema de salud. Y lo del IES con más razón. Este momento es una incertidumbre, porque claro, no usted va con dolor, encargado. Usted va con dolor y en el IES le dicen, venga en agosto del próximo año. Además que no hay citas. Así de fríos, ¿no? Así de fríos. El PEDESCAN y más cosas que uno necesita como paciente. Entonces creo que es tiempo de solucionar, de hablar con la verdad, de no ofrecer por ofrecer, sino realmente esto puedo, hasta dónde y a ver qué hacemos conjuntamente. Doctor Gustavo Dávila, gracias por venir a contarnos esto que se está viviendo y lo que está pasando con el sistema de salud y el dolor de los pacientes, que es un problema eterno. Con usted hemos hablado de este tema hace ya mucho tiempo atrás y vemos que no hay ni el menor indicio de querer solucionarlo. Hasta que tengamos un poquito de humanidad al menos, ¿no? De que la recuperemos y dejar de mirar solo hacia el entorno y de que mientras yo esté bien, ¿qué me importa el resto? Eso no debería funcionar, porque cada vez hay más pacientes que necesitan de medicina y el Estado no está cumpliendo con ese derecho constitucional y primordial. 6:41 minutos.